Así que bueno, probabilidad. ¿Y con análisis geográfico qué vamos a ver? ¿Todo lo que tenga que ver con ggplot y eso? No, Como vamos para a. visualizarlo. Claro, el paquete SF vamos a revisar. ggplot. No, SF. Ah, ese paquete me sé. Sí, no, el paquete. Ese está, creo que lo explicaba en el libro de Sí, datos para gente sociable, algo así, sí, estaba al principio. sí, sí, sí. Sí, es verdad. Yo me emocioné y busqué un mapa georreferenciado de la provincia de Corrientes, no lo encontré y ahí ya me frustré, pero bueno. Ganaste. Bueno, justamente este tipo de cosas queremos tenemos que pedir que nos explique cómo, de dónde sacarlos, cómo armar las coropletas, o sea, Antonio, o sea, Vázquez Brutz, el que escribió Ciencia de Datos para Agentes Sociales, o sea, una vuelta hizo unos maps. Nos dio retweet, ¿viste, Antonio Vázquez Cruz? Es un Ah, capo. O sea, Qué Antonio. emoción. me encanta el Twitter, Janel. ¿Estás vos sola o estás con Santi? Con Santi y con Sergio. Que Sergio No, también. se lucieron, se lucen. Bueno, vos en los mapas, o sea, hijas Antonio. Vos con los mapas, digamos, podés como, además de tener como un mapa de calor, podés tener, o sea, como coropletas. Entonces, lo que más está de moda, por ejemplo, es armar como, no sé, pentágonos, y que después, o sea, el mapa de color, o sea, vaya pintando cada uno de los pentágonos y demás, y como que le da un toque de sofisticación a los mapas y qué sé yo. Y este desgraciado lo que hizo, bueno, no sé, no lo encuentro. Fue con las lagartijas de Escher, con esta, o sea, armó un mapa de Buenos Aires y lo hizo un mapa de color, así, un delirio, o sea, un delirio. Así que bueno, nada, eso es un poco lo. Entonces, bueno, no sé, cosas, yo igual, no sé, mañana, después le voy a mandar un mensaje a Ángeles y le voy a decir, mira, queremos hacer esto, nada, ¿viste? Sobre todo el tema de las regiones, ¿no? O sea, esto de que hablábamos al principio de agrupar los resultados de provincia por región y bueno, ¿cómo se haría eso? Pero bueno, el tema que nos convoca hoy es el de probabilidades. Y esto es, o sea, básicamente como, digamos, una herramienta como para tratar de estimar, bueno, qué es lo que va a pasar, digamos. Desde la temperatura, desde las renuncias, si las enfermedades, si nada, cualquier cosa que pueda llegar a pasar, abarca esto, desde cosas hiper simples, bueno, o sea, como tirar una moneda y ver qué resultado va a salir, hasta cosas más complejas, como por ejemplo el clima, o cuánto vamos a vivir, no sé, la personalidad de una persona en función de su educación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y acá una de las cosas que me gustó fue esto, o sea, que la probabilidad trata con incertidumbre, con lo que hay entre la certeza de que algo va a ocurrir y la certeza de lo que no ocurrirá. Y acá empieza a hablar de que hay cosas que son al azar, digamos, como tirar una moneda, y hay cosas que no, o sea, son en teoría al azar, pero digamos, o sea, viene condicionadas por muchos antecedentes, ¿no? Entonces, con lo que arranca es, bueno, y esto es lo que él dice, o sea, como el azar epistemológico, ¿no? O sea, entonces, como ya habíamos visto con análisis predictivos, digamos, los resultados siempre van a estar entre 0 y 1.
cuando, o sea, está más cerca de 1, es mayor la probabilidad de que ese evento ocurra, y si está cerca de 0, va a ser un evento imposible. Y si un evento te da 1, es un evento seguro. Entonces, formas para asignar las probabilidades, o sea, una de las cuestiones que, o sea, más sencilla es la asignación a priori. O sea, nosotros ya sabemos cuáles son los potenciales resultados de algo, como por ejemplo una moneda. En una moneda vos tenés cara o seca, o en un dado vos tenés, o sea, 6 caras. O sea, es imposible que salga otro resultado que no sea ese que está ahí. Entonces ahí, o sea, es fácil porque básicamente cualquier resultado, a priori, va a estar dado, digamos, por las posibilidades que tenés. Entonces, la probabilidad de que salga depende también de, bueno, de la cantidad de omega, que sería la cantidad de resultados posibles que tenés en ese tipo de casos. Entonces, la parte de abajo, ¿sí? O sea, como lo llamamos en ciencias sociales, es lo que se denomina el espacio muestral. O sea, son los posibles resultados que puede tomar, o la totalidad de resultados que puede tomar, digamos, esa probabilidad. En el caso de experimento, en el tirar un dado y buscar un número mayor que 4, digamos, A es 2, o sea, porque los resultados posibles son 5 o 6, que es el número total, y omega siempre va a ser 6, porque son la cantidad de resultados posibles que tiene el dado. Y entonces, la probabilidad, o sea, de que sea, va a ser 2 sextos o un tercio, si lo simplificamos, porque, o sea, tenés 2 resultados posibles dentro de los 6 que están, o sea, disponibles. Entonces, bueno, va haciendo todo este, digamos, siguiendo todo este razonamiento, y después lo hace un poquito más complejo. Lo vamos a hacer con 2 dados, ¿sí? Y tomando en cuenta la suma de los 2 puntajes, a eso lo vamos a llamar S. O sea, yo tengo 2 dados, y S puede estar entre 2, o sea, que los 2 dados salgan 1, y, o sea, o S te puede dar 12, que es, o sea, cuando los 2 dados sacan 6. En esta matriz lo que está haciendo es viendo todos los posibles resultados que te pueden dar, o sea, con un dado y con el otro dado. O sea, cuando en el primer dado te sale 1 y en el segundo dado te sale 1, te va a dar, o sea, el resultado es 2. Cuando el segundo dado es 2 y en el primer dado es 1, o sea, el resultado va a ser 3, y así sucesivamente. ¿Capís? Entonces, los resultados posibles son 11. ¿Sí? Pues entre 2 y 12 tenés, digamos, como 11 resultados posibles. Las formas en las que esto se puede dar son 36, porque esto viene, o sea, de las posibilidades de un dado en combinación con las del otro dado, y cada una de estas formas es un evento. El evento primer dado 5 y el segundo dado 2 es diferente a o sea, que si te sale con el primer dado un 2 y después un 5. Aunque ambos conducen al mismo resultado. Entonces, indicamos los eventos con pares de coordenadas, los eventos 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4 y 4, 3. Son todos diferentes, pero corresponden a S igual a 7. ¿Se entiende? Sí, O sea, sí. son los diferentes posibles resultados que podés tener. Claro, son, digamos, los resultados en base a las combinaciones de los dos dados, básicamente. Lo interesante de esto, o lo cachondo, para que o sea, se sigan cagando de risa con eso, es, o sea, cómo se van, o sea, aumentando, digamos, todos los potenciales resultados cuando empezás a agregar variables. Entonces, los resultados del experimento son 36 porque, digamos, por lo tanto, digamos, o sea, omega, el numeral de omega va a ser 36. Entonces podemos calcular las probabilidades de los distintos resultados. Entonces, la probabilidad de que sea 12, ¿cuánto es? 1 sobre 36 sería. Claro, porque hay una sola posible combinación de que salga ese número sobre los 36, o sea, las 36 posibilidades que tenés. ¿Sí?
Entonces, como esta suma solamente se puede lograr si ambos dados salen 6, hay una sola manera de que se produzca el evento que nos interesa. Por lo tanto, digamos, el numeral de A es igual a 1 y la probabilidad es entonces 1 sobre 36. ¿Sí? En cambio, si la pregunta es por la probabilidad de obtener un 3, hay más de una manera de llegar a ese resultado. Puede ser, o sea, por la combinación de un dado, que es el primer dado que salga 2 y después 1, o viceversa. Entonces, el resultado de S igual a 3, o sea, proviene del evento B, o sea, que es las combinaciones de 1, 2 o desde 1, así que hay dos formas posibles para el evento de S igual a 3. Por lo tanto, el numeral de B es 2, por lo tanto, la probabilidad de que S sea igual a 3 es 2 sobre 36. Y en cambio, la probabilidad de que S sea igual a 7, como es la forma que tiene como mayor cantidad de combinaciones posibles, hay 6, o sea, pares de dados que pueden darte ese resultado, entonces ahí tenés, o sea, la probabilidad es de 6 en 36. Bueno, esto es cuando vos podés conocer los resultados los potenciales resultados posibles digamos, de algún evento. La asignación a posteriori es cuando vos, por ejemplo, no sé, le preguntás o no sé, te parás afuera de algún lugar y decís, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona que salga sea mujer? Entonces, a menos que vos tengas información de antemano, o sea, no sabés, o sea, qué tanta gente puede haber. Entonces, no se puede suponer que es igualmente probable que resulte varón una mujer, porque entonces estaría mal, digamos, asignar una probabilidad de 1 sobre 2 a cada resultado. Incluso cuando el experimento tenga dos resultados posibles, porque no es lo mismo, o sea, preguntarte esto de cuál es la probabilidad que sea mujer saliendo, no sé, de un estadio de fútbol que saliendo de un shopping o que saliendo de una universidad. O mismo dentro de una universidad, de la facultad de ingeniería, que la facultad de, no sé, de medicina. Así que, básicamente lo que vas haciendo es tomando muestras, ¿sí? Acá lo que está haciendo es como, bueno, preguntarse, bueno, o sea, ¿qué tipo de colegios, o sea, de qué tipo de colegios puede venir la persona, ¿no? De un curso X. Entonces, como no podemos asignar una probabilidad de un tercio a cada una de estas cosas, porque, digamos, por lo que decíamos recién, o sea, no sabemos realmente si esto es así, hay que ver, en este caso, la forma en la que se distribuyen las probabilidades. Si supiéramos que hay el doble de gente que proviene de colegios públicos que de otro tipo, podríamos decir que la persona elegida al azar tiene el doble de probabilidad de provenir de un colegio público que de otro tipo. Entonces, acá encontramos una relación entre la frecuencia y la probabilidad. Si conocemos la distribución de frecuencias, tenemos razones para usarlas para asignar probabilidades a los resultados del experimento. Entonces, lo que vas haciendo son muestreos. Entonces, por ejemplo, vos podrías hacer, en base a, no sé, a lo que sea, analizar, bueno, cuánta gente viene, o sea, de colegios públicos, de privados laicos y de privados religiosos, y sobre el total haces la frecuencia relativa. Entonces vos de 300 personas, o sea, 200 sobre 300 es 0,66, 20 sobre 300 es 0,07 y demás. Entonces, sabiendo estas distribuciones, vos estás autorizada a decir que la probabilidad que esa persona elegida al azar que provenga de un colegio público es 0,67, que es su frecuencia relativa. ¿Sí? Esto será válido en la medida que el número de casos sea elevado. No es posible, digamos, transformar una frecuencia relativa en probabilidad si tenemos muy pocas observaciones. ¿Sí? Entonces, cuando atribuimos probabilidad de este modo, se tratan de probabilidades a posteriori, es decir, con posterioridad a haber hecho la experiencia. Luego de la observación de los resultados reales obtenidos. También se llaman estas probabilidades empíricas para destacar que provienen de la experiencia.
O sea, que tomás el total de casos observados para sacar tu frecuencia relativa. Claro, Por entonces, eso, claro, en base a la muestra vos vas, digamos, después haciendo extrapolaciones. ujú. Digamos. O sea, si vos, por ejemplo, no sé, analizando no sé, por ejemplo, la cantidad de gente que, no sé, egresó de una carrera y analizás, bueno, en dónde estudió, vos después podrías hacer como una extrapolación de las probabilidades a futuro, digamos, también. Sabiendo que, bueno, o sea, que cuando vienen de colegios públicos es más, no sé, la probabilidad que se reciban es de tantos por ciento, digamos, es de tanto. Pero no necesariamente tiene que ser tan así. Entonces, ¿cuál es el significado de que uno corresponde al total? Con frecuencia significativa del 100% de los casos, pero como probabilidad indica que el conjunto completo de alternativas tiene probabilidad 1, o sea, que es un evento seguro. Sí, pues bueno, son los 3 resultados posibles, o sea, básicamente. Bien. La relación entre asignación a priori y a posteriori. Volvemos al ejemplo simple. Bueno, acá está haciendo la parte de frecuencias relativas. Una de las cosas, o sea, y acá un poco explica también de por qué es importante, digamos, el volumen de datos, la cantidad de datos, o sea, en temas de probabilidades, o sea, porque vos, incluso con un evento simple como tirar una moneda, por ejemplo, si lo que él, no sé, no me acuerdo si está, bueno, sí, ver la probabilidad de sacar caras, ¿no? Entonces, con el primer tiro, o sea, sacó una cara. Entonces la cantidad de caras acumuladas es 1. Y la frecuencia relativa de caras fue también de 1. O sea, porque en el primer tiro acertó con las caras. En el segundo tiro, el resultado fue, o sea, seca. Entonces la cantidad de caras acumuladas sigue siendo 1. Y en 2 tiros, o sea, la probabilidad, la frecuencia relativa que sacó fue de 0,50. Después de 0,33, sacó 3 secas seguidas, entonces en 4 tiros solamente tuvo una sola cara. ¿Sí? Y ahí empezó, bueno, todo eso. Entonces, lo que vas viendo acá con esto es que cuanto más tiros tenés, o sea, la probabilidad del resultado, o sea, se va acercando más digamos, a su probabilidad teórica. ¿Sí? Entonces, cuando estás haciendo muchos más tiros, o sea, la probabilidad de haber sacado cara, o sea, va a ser como mucho más cercana, digamos, a esa probabilidad teórica que hayas hecho. ¿Sí? Entonces, a partir de determinado resultado ya te va a dar algo por el estilo. Algo por el estilo vi ayer. Me voy de tema un segundo, pero... No, bueno, no tiene mucho que ver en realidad. Sergio, Sí. me estoy aguantando de hoy para decir si alguien juega a la Among Us. A la Among Us. Es un juego. No, pero si querés proponerlo, no hay problema. Bueno, cuestión que me lo vengo aguantando desde que arrancaste a hablar, tengo que decir. Bueno, se trata de que hay 10 personas, ahí está Nico, lo conoce, 10 personas en una nave y hay 2 impostores. Entonces, bueno, el algoritmo te tira, ¿viste? ¿Quién le toca impostor? Pero lo que por ahí mis sobrinos dicen, ¿pero qué posibilidades hay? Pues yo juego con mi sobrino. ¿Qué posibilidades hay de que le toca a fulano 3 veces seguida? Entonces yo decía, tiene que haber algo, hay varios, jugamos todos, sí. Y bueno, y tiene que ver esto con la frecuencia relativa. Creo que te puede servir para darlo de ejemplo, por ahí tenés que descargarlos gratis. Solo quería decir eso. Sí. ¿Dice que son unos muñequitos? Sí, eso. Están todos con eso, sí. Los de Me traje el otro espacial. día porque no sabía qué era. Bueno, Descárgalo. publicación para esta semana de cajón, o sea, bueno, qué probabilidad, o sea, de que te preguntes si tenés hijos, si sos mujer, digamos, o sea. Claro. Y ahí, o sea, fotito de los muñequitos.
de los muñequitos. Bueno, No podés. ayúdennos a alguien a hacerlo, porque yo no. Te digo, no les sé de di qué se material trata. para un meme, chicos. Re. Bueno, Dani, vos que tiraste ahí la piedra, puedes ayudarnos con él. Tenés Con el razón, meme. lo voy a hacer. Bien. Operando con probabilidades. Esta es la parte divertida. Bueno, siempre, o sea, los resultados tienen que dar entre 0 y 1, digamos. O sea, yo me acuerdo que cuando lo vimos en la facultad, o sea, que la profesora dijo, o sea, puso un 0, un 1, una rayita, te tiene que dar entre acá y acá. Y, o sea, si da menos, te da un resultado negativo, está mal. Algo hiciste mal. Si te da más de 1, está mal. Tiene que darte entre 0 y 1. O sea, no hay chance, o sea, no hay chance de que te dé otro resultado. Entonces, acá hay que, o sea, empezamos a meternos con, digamos, con probabilidades conjuntas, digamos, cuando, por ejemplo, no sé, acá el ejemplo que tira es, bueno, ¿qué probabilidad hay que votes a, no sé, al partido Q, R, S o T, si sos de Córdoba, Rosario o de Mendoza? ¿Sí? Entonces acá tenemos, o sea, como distintas combinaciones, o sea, por ejemplo, gente que es de Córdoba y que vota al partido Q, son 200 sobre 1530 o sobre los 350 que da el CON. Entonces, estas van a ser como las probabilidades, o sea, después que vamos a estar, con las que vamos a estar trabajando, ¿sí? En base a estas frecuencias, o sea, relativas. Entonces, las probabilidades marginales son, por ejemplo, cuando una variable, sin tener en cuenta la otra, las usamos con la frecuencia de los márgenes de tabla. Entonces, la frecuencia marginal, por ejemplo, de vivir en Córdoba, son de 650 sobre 1530. ¿Sí? En este enfoque frecuencial, la probabilidad de que una persona elegida al azar viva en Córdoba, sin pensar a qué partido, sin importar a qué partido piensa votar, es de 650 sobre 1530. De esta manera, equivalente, la probabilidad de encontrar una persona que piense votar al partido S, o sea, a S, va a ser de 260 sobre 1530. Entonces esto se escribe como la probabilidad de Córdoba y probabilidad de S, respectivamente. Para probabilidad de Córdoba usás el total de la primera fila y para la probabilidad de S pones, o sea, la columna, ¿no? Entonces te va a dar 260 sobre 1530 y la probabilidad de que sea de Córdoba es de 650 menos 1530. Y ahora empezamos a hablar de probabilidades conjuntas o de intersección de eventos. Y acá, o sea, es muy raro que no haya puesto diagramas de Venn para explicar esto, o sea, que no lo haya usado. Porque acá una de las cosas que queremos ver es gente que cumple simultáneamente con las dos condiciones. Entonces, la probabilidad de encontrar por azar a alguien que viva en Rosario y que piense votar al partido R, o sea, que sería es de 150 sobre el total de la población. Entonces, hemos destacado la conjunción y, porque esto significa que son simultáneos, porque en este caso se piden dos condiciones juntas. Entonces, por eso se llaman probabilidades conjuntas. Sí, en teoría de conjuntos corresponde a la intersección de dos conjuntos que se indica con este signo que no sé cómo se llama. ¿Alguno de los ingenieros de la sala? Debería saberlo y no lo sé. Bueno, no importa. Es como un símbolo de intersección, pero está ahí. Sí, Pero no sé el nombre exacto. No es Sí. el nombre literal. Sí. sí. Bueno, esto en probabilidad, digamos, significa I. ¿Sí? O sea, entonces la probabilidad de que sea de Rosario y que vote al partido de R. Entonces, se simboliza de esta manera. Entonces, esta intersección es el cruce de la segunda fila y de la segunda columna y la probabilidad del número de casos va a ser 150, ¿sí? Pues es lo que tenemos acá, de Rosario sobre el total. ¿Dónde estaba? ¿Qué pasa si
aplicamos esta operación a dos eventos que corresponden a dos categorías de la misma variable. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a alguien que diga que votará a Q y a R? O sea, estos eventos, o sea, son incompatibles. De la misma manera que cuando vos haces un filtro, digamos, o sea, en R, que pones, o sea, filter, no sé, recursos humanos y finanzas, o sea, te arroja un resultado vacío, digamos, una persona o pertenece a un centro de costo o pertenece a otro centro de costo. Entonces, de la misma manera, con este tipo de probabilidades, o sea, te pasa lo mismo. Entonces, como son mutuamente excluyentes, o sea, porque una cosa no puede pertenecer dos veces, digamos, al mismo tiempo a dos lugares diferentes, la probabilidad de que eso ocurra es 0. La probabilidad de la unión de eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué probabilidades? Estas probabilidades sirven para analizar la ocurrencia de uno o de otro de dos eventos. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de encontrar que piense votar a Q o a R? Esto es decir, una cosa o a la otra. Entonces, esto en términos probabilísticos se llama disyunción, y es la unión de los dos eventos, y acá se simboliza con una U, si se quiere, y esto significa es A o B. O sea, ¿sí? La probabilidad de que sea o de que vote a Q o que vote a R sería. Entonces, el total de quienes cumplen con la condición de votar a Q o a R sin tener en cuenta la ciudad es de 950. Y esto sale de acá. O sea, Q, que son los que votan a Q son 350 y los que votan a R son 600. Por lo que la probabilidad es de 950 sobre 1530, que es la suma total de, bueno, eso. Bueno, lo mismo, o sea, para ver quién vive en Córdoba o en Rosario, etc. Estas dos probabilidades admitimos que se cumplan cualquiera de las dos condiciones, Q o R en el primer caso, o Córdoba o Rosario en el segundo. Estos dos ejemplos se tratan de eventos que no pueden suceder simultáneamente por ser categorías de una de las variables que son excluyentes, por lo que la probabilidad de una ocurrencia conjunta es 0. En estos casos, la probabilidad de la unión es simplemente la probabilidad de los dos eventos. O sea, es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Perdón, me perdí, pero entonces en los casos en que son mutuamente excluyentes, se suman las dos observaciones y se dividen sobre el total. Claro, que es lo que está haciendo acá. O sea, la probabilidad de que vote a Q o que vote a R es la probabilidad de Q más la probabilidad de R. O sea, de los votantes de Q más la probabilidad de los votantes de R. Entonces, la probabilidad de que vote a Q es de 350 sobre los 1530. Y la probabilidad de que vote a R son de 600, que a eso lo dividí sobre 1530. Entonces, como vos acá tenés, o sea, el mismo denominador, o sea, la parte de abajo es igual, podés sumar, digamos, las dos probabilidades. ¿Sí? Y eso, digamos, te da como la probabilidad total de esto. No sé ustedes, pero mi TOC me exige que 0,62. Gracias. Ahora puedo seguir. Probabilidad de la unión de eventos no mutuamente excluyentes. Entonces, acá la probabilidad o sea, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de hallar por azar a alguien que viva en Córdoba o que piense a votar al partido T? ¿Sí? Entonces, acá te encontrás con un cruce de cosas, pues, digamos, alguien digamos, o sea, que viva en Córdoba puede votar a cualquiera de los 4 partidos, y alguien que vote al partido T puede vivir en cualquiera de las 3 ciudades que estamos analizando. Entonces, esta es una disyunción por lo que admitimos cualquiera de dos eventos, que viva en Córdoba, sin importar a quién piense votar, o que piense votar a T, cualquiera sea su ciudad. Entonces, intentamos el mismo procedimiento que en el caso anterior, deberíamos sumar las probabilidades, o sea, 650 y 320. O sea, 650, que son la cantidad de personas que viven en Córdoba, y 320, que son las personas que votan a T.
Y además tenemos 50 personas que votan, o sea, que viven en Córdoba y que votan AT. Esto es un dato importante para lo que viene ahora. ¿Sí? Entonces, con solo observar la tabla, vemos que 50 individuos cumplen las dos condiciones. Viven en Córdoba y votarán AT. Y entonces han sido contados 2 veces, en los 650 de la fila marginal y en los 320 de la fila de la fila de la columna T, por lo que se tienen que descontar los resultados. Entonces vos haces la probabilidad que sea de Córdoba, más la probabilidad que voten AT, menos, o sea, la probabilidad de los que viven en Córdoba y votan AT. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos, o sea, el cálculo, o sea, teórico es la probabilidad de A o B, ¿sí? Que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A y B. Entonces, bueno, nada. Cuenta 0,60. ¿Por qué no hizo antes esto, final? Probabilidad condicional. Este es el caso en que necesitamos calcular una probabilidad bajo una condición que restringe el conjunto de resultados posibles. Se aplica cuando se cuenta con información adicional antes de calcular una probabilidad que, por ejemplo, se sepa que esa persona vive en Córdoba. Entonces ya no estamos haciendo... Acá lo que va a cambiar es que es la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, el planteo que nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de votar a ese si se sabe que vive en Córdoba? Entonces, vivir en Córdoba es una condición y se escribe como la probabilidad de ese tanto Córdoba. ¿Sí? O sea, entonces se lee ese dado que vive en Córdoba. Entonces, el dato de que vive en Córdoba es una restricción sobre el conjunto total, entonces no tenemos que tener en cuenta a los 1530, sino a las 650 personas que viven en Córdoba. De este grupo, 100 piensan a votar a ese, por lo que la probabilidad que nos interesa es 100 sobre 650. Sí, bien. Bueno, razonando del mismo modo, si se sabe la persona, bueno, distintos ejemplos, ahora, bueno, la probabilidad de Mendoza, dado que vote a R, y así sucesivamente. Entonces, comparamos la probabilidad, relación entre probabilidades conjuntas y condicionales y conjuntas. Comparamos ahora la probabilidad de hallar a alguien que vaya a votar a Q y que vive en Córdoba, ¿sí? Con la probabilidad de que vaya a votarlo si se sabe que vive en Córdoba. Entonces, la probabilidad de que vote a Q y que sea de Córdoba, sí, ¿no? Sí. Siempre como me confundo los símbolos. Y que sea de Córdoba es de 200 sobre 1530, y la probabilidad de que vote a Q viviendo de Córdoba es de 200 sobre 650. Si dividimos entre sí estas dos expresiones, vamos a tener 650 dividido en 1530. Simplemente está haciendo esta cuenta de acá. El último cociente es la probabilidad marginal correspondiente a Córdoba. O sea, que es la probabilidad, o sea, de que sea de Córdoba en estas dos cosas. Esta expresión, que es general, nos ofrece una relación muy útil entre las probabilidades condicionales y conjuntas. Una forma más frecuente de escribir esta relación para dos eventos cualquiera, A y B, es que la probabilidad de que sea A y que sea B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A sobre B, de probabilidad de A y B. Esto después, o sea, repásenlo porque es algo que aparece mucho en temas de probabilidades, o sea, y demás. Por ahí habría que buscar más ejemplos, pero digamos, si nosotros queremos trabajar, digamos, en análisis predictivos, o digamos, o sea, todo este tipo de temas hay que entenderlo lo mejor posible, o mismo en sistemas de clasificación, porque por ejemplo, una de las cosas que se ve acá, el teorema de Bayes,
el naive Bayes, o sea, asume, bueno, como que todas las variables son independientes y en base a las combinaciones de las variables después vas clasificando los resultados. Pero bueno, vayamos a Bayes. Bueno, esto de, o sea, por ahí es como para la parte de Monax. O sea, me lo salté un poco, pues, o sea, me costó bastante entenderlo y aparte no, digamos, no vi, o sea, no sé, tanta aplicación a recursos humanos. O sea, esto de las probabilidades con reposición y sin reposición, digamos. O sea, pues básicamente acá el juego es, vos tenés una bolsa con pelotas de dos colores, azules y rojas. Entonces, cuando hablas de reposición es que, bueno, o sea, lo que querés averiguar es, bueno, qué probabilidad tenés de sacar una bola roja o una bola azul. Entonces, cuando hablas de probabilidades con reposición, es, por ejemplo, de sacar una bola y después la volvés a meter en la bolsa. Y sin reposición es cuando sacás una bola y no la volvés a meter en la bolsa. Digamos. Ese es como un poco el ejemplo que está dando, ¿no? Se me complicó pensar en dónde lo aplicarían recursos humanos ese tipo de análisis. Así que por eso medio que me lo salteé. Ese es cuando, por ejemplo, en una empresa, aquí, yo especulando, por supuesto, Sí. se quiere hacer algún tipo de premio por algo, vamos a decir, anualmente vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un premio, vamos a entregar, tenemos 5 premios disponibles, entonces tú decides si la primera persona que se lo ganó y está incluida en el segundo sorteo o si una vez ganó el premio queda excluida, por decir así. Claro. Sí, sería un caso válido. Sí. Sí. Bueno, el teorema de Bayes, o sea, bueno, lo que explica un poco, o sea, esto es, o sea, también, o sea, un teorema de las causas. La aplicación que presentamos en el último apartado usa probabilidades condicionales para deducir la probabilidad que tiene un evento observado de provenir de diferentes eventos previos, o sea, qué sé yo. Por ahí esto, digamos, podría llegar a ser también interesante como para analizar, por ejemplo, desempeño a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, bueno, a ver qué posibilidades, por ejemplo, de que una persona que tiene, no sé, alto potencial, o que haya sido considerada de alto potencial, tenga después, o sea, mayores probabilidades de tener alto desempeño. Y hay una de las cosas, o sea, que cuenta Cravino en la diplomatura, que me parece muy interesante, es que hay una falacia, digamos, dentro de ese mismo análisis, porque por lo general cuando vos decís, no sé, que Jelvis es una persona de alto potencial, le vas a dar más recursos para que tenga mejor desempeño, porque un poco lo que tratás de hacer con la gestión de potenciales es eso, detectar cuáles son los que a futuro pueden llegar a ser los mejores y le das las herramientas para que logren esos resultados. Y entonces, bueno, una de las falacias del tema de la gestión de potenciales es que, claro, vos decís, esta persona que yo dije que tenía alto potencial, efectivamente tuvo alto desempeño. Sí, porque le diste, o sea, más recursos que a otra persona que no la habías considerado de alto potencial, se los negaste. Entonces es por ahí medio como una falacia, digamos, es medio como una falacia eso. Entonces, bueno, por ahí podría verse ese tipo de cosas. O por ejemplo, pensando de vuelta en todo esto, bueno, o sea, si durante, no sé, 2 o 3 periodos de evaluación de desempeño sacaste como las calificaciones más altas, o sea, bueno, ¿qué probabilidad tenés después de sacar una calificación alta nuevamente? Entonces, bueno, ya acá estamos viendo no solamente, digamos, una situación en particular, sino, o sea, empezando a mirar toda la historia.
nada. Justo Sergio que le preguntaba el tema de potencial, porque en la diplomatura de compensaciones que estoy haciendo hablábamos justo del caso de cómo evaluar el potencial y daban como ejemplo un modelo para usar, y es un modelo no evaluado por psicólogos, nada, es un modelo en donde se les explica a los jefes cómo evaluar ciertas condiciones, y en teoría en esa evaluación definen si la persona tiene potencial o no, y solamente se evalúa para aquellos que tienen pensado hacer un crecimiento jerárquico en la empresa. Claro. Entonces medio como que me hacía bastante ruido y digo, bueno, voy a ver si encuentro más para leer sobre ese tema, como para ver, porque en teoría tampoco es que se evalúa los resultados positivos y negativos, o sea, no es como los modelos de predicción que nosotros vimos, ¿no? Porque yo le preguntaba eso, por ejemplo, bueno, ¿se pueden considerar diferentes variables y en base a eso evaluar? Me decían, no, es este modelo y se respeta el modelo con 4 variables que consideran. Así que bueno, después voy a estar leyendo eso que me recomendaron para hacer la computación, porque me quedó ahí haciendo ruido. Sí. Bueno, justamente ayer estaba hablando de eso, estaba como dando, tenía que darle una clase sobre gestión de clima o engagement, y bueno, contaba, o sea, que como que al principio tenía una postura sigue teniendo una postura muy crítica, bueno, pero era como abiertamente crítico, hasta que me contrataron para hacer una encuesta de clima, y entonces a partir de ahí el engagement es la mejor herramienta del mundo, obviamente. Pero bueno, cosas que discutíamos, o sea, era que, o sea, un montón de las prácticas o de los clichés, o sea, sobre, bueno, o sea, si tienes empleados comprometidos o empleados felices, la empresa va a tener buenos resultados. Por lo general son cosas que vienen de las consultoras. No vienen de la academia, o sea, no vienen, entonces, bueno, digamos, hay una charla del número 1 de People Analytics de Google que siempre dice, o sea, que cada vez que tenemos, digamos, algún problema o algún proyecto, lo primero que hacemos es, bueno, investigar qué es lo que publican las universidades, o sea, qué es lo que publican los investigadores, o sea, no entonces, bueno, ahí empezó a discriminar un poquito mejor, bueno, cuáles son las cosas que sirven, que no sirven, y cosas así. Claro. Pero bueno, nada. Pero bien, Valles. La aplicación que presentamos en este último apartado usa probabilidades condicionales para deducir la probabilidad que tiene un evento observado de provenir de diferentes eventos previos. Entonces, esto de sacar una bola, ponerla o no sacarla y demás. Por esta razón se denomina también teorema de las causas. Nos interesa porque es un resultado que permite aprender de la experiencia, lo que quiere decir que da los medios para usar la información disponible para modificar las probabilidades de determinados eventos. Tiene mucho valor en ciencia de salud, bla, 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 pues bueno, o sea, es cómo determinar una enfermedad en base a determinadas, o sea, prevalencias o resultados de análisis clínicos. Entonces, de manera equivalente, si se conoce cuál es la probabilidad de terminar una carrera universitaria, se ajusta después a los casos particulares en función de los antecedentes académicos, ¿no? Entonces, digamos, el conjunto A, que es toda esta elipse, son todos los que se recibieron. Y el conjunto B es otra condición. Puede ser, no sé, condición socioeconómica, escuela de la que fueron, si los padres están casados, si son hincha de Boca, lo que sea, ¿no? Entonces, todas estas probabilidades individuales, o sea, de lo que hacen después de toda la probabilidad de toda la gente que se recibe. Entonces, los eventos B pueden ser, por ejemplo, los distintos tipos de escuela secundaria de los que provienen los estudiantes de una carrera universitaria, y el evento A es terminar la carrera. Si alguien se anima a meter esto, por ejemplo, de, bueno, a ver, si terminaste, no sé, si hiciste un máster, bueno, ¿qué probabilidad termines en un puesto de gerencia? Bueno. ¿Tenés alguna opinión sobre eso, Sergio? No. Pero digo, o sea, como para boludear y decir, bueno, a ver, analicemos esto, está buenísimo. Digo.
Sí, a mí me da curiosidad, por eso te preguntaba, quizás ya observaste por eso. No hice nada. O sea, lo único que vine haciendo estos días fue contar la cantidad de respuestas. Genial. Así, bueno, nada, esto es, el evento termina la carrera, hay quienes termina la carrera. Bueno, entonces, el evento A es quienes terminan la carrera, ¿sí? Y hay quienes terminan la carrera, los que están dentro de la elipse, y quienes no lo hacen, dentro del rectángulo, pero fuera de la elipse. O sea, los que están por acá. Entonces, y quienes pertenecen a ambos grupos pueden provenir de escuelas de cualquiera de los tipos. B1, B2, etc. La primera de las intersecciones, la grisada más oscura, esta, representan a quienes cumplen la condición, cumplen simultáneamente haberse recibido, haber terminado la carrera y provenir de la escuela B1, que es ese grupo que lo define. Otro ejemplo de los eventos B es que los eventos B sean solamente dos. Digamos, B1 tener una enfermedad, B2 no tener la enfermedad. ¿Sí? Conjunto B tiene la enfermedad, conjunto B, B2 no tiene la enfermedad. Si el evento es una prueba diagnóstica no positiva, aparecen intersecciones entre el resultado de la prueba y la condición de las personas que quienes se aplican. La primera de la zona dentro del círculo a la izquierda son los casos correctamente diagnosticados. Sí, estos. El área que queda fuera del círculo a la izquierda representan casos en los que la prueba no indicó la enfermedad, aun cuando se trataba de personas enfermas, llamados los falsos negativos. ¿Sí? Donde empiezan a, no sé si, acá, no sé, a medida que yo iba leyendo esto, se me venía a la cabeza la matriz de confusión, ¿no? O sea, ¿sí? Y empezamos a... empiezan a hacer cortocircuito las neuronas. Entonces, por último, la parte blanca del rectángulo a la derecha son los casos que dio correctamente negativa en personas que no tenían la enfermedad. Entonces, con esta notación y en relación a los eventos, el teorema de Bayes se expresa de la siguiente manera. Con la probabilidad de B sub J, dado que sea A, es la probabilidad de B sub J, B, ¿no? Por la probabilidad, sobre la sumatoria de la probabilidad de B por la probabilidad de A sub B. Dado que B. Entonces lo que hace esto es, de alguna manera, o sea, es como corregir los resultados en base a lo que pasó antes. Por ejemplo, volviendo al tema de las monedas, o sea, si vos sacaste ante una cara, por más que la probabilidad, o sea, siguiente, digamos, sea de tanto de sacar caras o sacar una seca, corrige ese evento, digamos, o sea, pues no es lo mismo, o sea, bueno, esto es lo que te decía tu sobrino. Si ya salió 3 veces, o sea, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salga después? Entonces, la fórmula de Bayes nos permite usar esta información para corregir estas probabilidades a priori. Después hay un algoritmo que o sea, no lo explica acá, pero bueno. No lo explica acá, pero hay un algoritmo que se llama el Naive Bayes. Porque, digamos, para poder aplicar el teorema de Bayes, vos necesitas que todas las variables sean independientes entre sí. O sea, cosas que ya habíamos visto antes en algunos de los capítulos de este libro. El algoritmo de Naive Bayes asume que todas las variables son independientes, o sea, por más que no lo sean. Entonces, eso, digamos, o sea, como que ya también te condiciona los resultados, pero bueno, lo que justamente, y se usa mucho para sistemas de clasificación, como para poder decir, bueno, no sé, bueno, una persona, bueno, va a ser de, no sé, un candidato, o sea, para un empleo, puede ser de probabilidad de desempeño alto, medio o bajo. Bueno, de esa manera los vas clasificando de esta manera, y es lo que vas contando acá. Y después hay dos métricas que presenta acá, que uno es la esperanza matemática, que vos haces, o sea, mirás la cuenta y te suena un promedio, ¿sí? Pero la diferencia conceptual importante entre el promedio y la esperanza es que el promedio es una medida de resumen. O sea, vos ya sabés, o sea, no sé, la cantidad de horas extras que hiciste en, no sé, en agosto.
Entonces, sacaste el promedio por persona y lo tenés sobre un resultado cierto. La esperanza es un resultado promedio a futuro, que se calcula sobre, no sé, eventos que pueden llegar a suceder y por eso tiene ese nombre. Es la expectativa que tenemos sobre el devenir de un futuro experimento, no sé. Cuánto tiempo no sé, la probabilidad no sé, la esperanza de permanencia en la empresa, y cosas por el estilo. No sé, la esperanza de vida, etc. Y después también se puede calcular la varianza de una variable aleatoria. La fórmula es muy similar a la de o sea, lo que cambia acá es la probabilidad de X. O sea, y a referirse a la Sergio, variable... pero en este caso, porque te está considerando un evento futuro, considerando el pasado, ¿no? Claro. Se tienen que mantener las mismas condiciones para que eso se repita en el futuro. Las mismas condiciones, por ejemplo, de que la persona se quede. O sea, la persona, según los años de antigüedad, se entiende que se podría llegar a quedar más cierta cantidad de años, por ejemplo, algo así. Claro. Pero teniéndose las mismas condiciones de ahora, o sea, tipo el sueldo, no sé, la dotación. Sí. El posicionamiento salarial, por ejemplo, sí, cosas así. Sí, es eso. Entonces, acá con el tema de la varianza, dice, una varianza grande indica un proceso aleatorio muy variable y con valores dispares que convergen lentamente al valor de la esperanza. Por el contrario, un valor pequeño de la varianza indica un proceso más estable en que los valores difieren un poco de un paso al siguiente y rápidamente se aproximan a la esperanza. Entonces observan las figuras 7.1 y 7.2 en las oscilaciones alrededor de 7.1 y 7.2. Así es, bueno, eso. Y bien, o sea, este capítulo no tiene nada de código, así que queda acá nada más. La semana que viene la tenemos a Ángeles. La otra semana nos vamos a saltar varios capítulos y vamos a terminar con con test de hipótesis. Porque es algo que se debería usar más en recursos humanos y no se usa directamente para validar hipótesis. Así que después voy a ver bien cuál de estos capítulos, o sea, vale más la pena. Y ya con eso cerraríamos Bolonia. Y nos ponemos a codear otra vez. ¿Sabías que ese fue uno de mis temas favoritos en la universidad? Y ahorita que lo has repetido, me he sentido como que lo aprendo de nuevo. ¿Probabilidad? Sí, probabilidades. Sí. A mí me costó un montón, digamos. O sea, fue como la prueba de fuego para poder entrar en la maestría de la UBA, de Data Mining. Pero la verdad, no sé, es fascinante. Es fascinante, sí, de verdad. O sea, una vez que te metes en eso y como que lo ves aplicarse, es increíble, pero la teoría como que la he vuelto a ver y he dicho, wow, eso me gustaba, estaba un poco loca. Claro. Pues, ¿viste? O sea, pues va no sé, de cosas como re delirante, como de tema de enfermedades, no sé, hasta la pregunta que se hizo el sobrino de Dani, digo, o sea. Digo, Ese es un futuro nerd, Sergio. Mi sobrino es un futuro nerd, sin dudas. también hay que meterlo a codear, entonces. Sí. ¿Cuántos años tiene? Tiene 13. Ah, entonces sí, ya le podés tirar una consola de R tranquilamente. Tranquila.